Quería compartirles algo breve, después probablemente se lo podamos hacer llegar a los demás que no están presentes, que son varios en realidad, pero no quería quitar tiempo de la reunión. Hoy estuve reflexionando, recibí un testimonio que me sirve a la perfección para poder explicar algo que tenía intenciones de compartir en alguna futura prédica, pero me vi en la necesidad de compartirlo hoy, así que quizá bien breve puedan llevarse esta reflexión o esta pequeña enseñanza o aclaración de los textos de la palabra para saber manejarnos mejor en nuestra vida cristiana, ¿no? No es nada de otro mundo, pero creo que nos va a ayudar para comprender un poquito. Una de las cosas que me llegaba, ¿no? Como también dice Pablo acá en el texto que les voy a leer, me llegaba a oídos, ¿no? Un testimonio que quizás no sea lindo, que en realidad capaz que muchos de ustedes ya están acostumbrados o lo han vivido en algún momento, o similar, creo yo, que es vamos a tomarlo así como en esa ignorancia del cristiano, muchas veces cuando un cristiano se tiene que mover de una iglesia a otra, ¿verdad? O cambia de lugar, o se va a vivir a otra zona, o pasa muchísimo hoy en día y ha pasado a lo largo de toda la historia del cristianismo, muchas veces pierde contacto con la iglesia en la que se encontraba, indudablemente, ¿no? El hecho es que muchas veces nosotros creemos, ¿no?, que el hecho de que una persona se retire de un lugar donde se encuentra es por causa de pecado. Lo damos por sentado muchas veces. O sea, si alguien deja de venir acá, sencillamente está ejecutado, prácticamente no juzgado, está pecando, por eso no está más, o por eso no vino más, o por eso no llegó más. Y no necesariamente es lo que sucede. De hecho, las situaciones que puede surgir es que simplemente se tenga que mover de una ciudad a otra, o moverse de un departamento a otro, o moverse de un lugar a otro, ¿verdad? Y sencillamente no va a poder estar asistiendo al lugar donde pertenecía. Después sí, quizá pueda verse en la madurez del lugar donde se movió la persona, a la hora de que si esas personas siguen teniendo esa relación o ese trato con aquella persona que se movió de ese lugar, ¿verdad? Pero si no es así, obviamente que va a estar dando testimonio, creo que el lugar donde se encuentran esas personas, esos hermanos nuestros, de la poca madurez que puedan tener, ¿verdad? Ahora, creo que le habrá pasado a más de uno en algún momento, no a todos, no tiene que ser a todos, que quizá en algún momento sí dejaron de estar congregados, en esta congregación o a la que pertenezcan, ¿no? A la que hayan pertenecido antes, no importa. Y quizá el sentimiento es el mismo de aquella persona que se siente sola, o se siente mal, o se siente triste, porque aquellos que daban buen testimonio de su vida o tenían una buena relación donde pertenecía, ya no tienen relación. Entonces, como ese sentimiento de siento que me dejaron solo, siento que me abandonaron, siento que no me aman, siento que no me tuvieron estima, siento que en realidad no están para mí, no estuvieron para mí, en este momento, este proceso de mi vida me encuentro solo, me dejaron de lado, ¿verdad? Y siempre ese sentimiento nos puede tomar por momentos en procesos diferentes al que les compartí como ejemplo. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ese sentimiento de soledad? ¿Por qué pasa? ¿Es culpable la iglesia donde se encuentran esas personas? ¿O es culpable la otra persona que deja de llegar a la iglesia? Bueno, todo depende de varias cosas. Una de las intenciones del corazón, ¿verdad? Y después de la situación por lo que la persona haya dejado de llegar. Yo quiero exponerles un texto para que podamos saber y cómo ministrar esto para tener herramientas nosotros el día de mañana con otros hermanos, o sea, de otros lugares, hermanos que podamos recibir acá, hermanos que o nosotros mismos en diferentes procesos el día de mañana que ustedes puedan estar pasando un momento difícil o puedan estar tomando decisiones incorrectas. ¿Cómo se tiene que parar o cómo debería pararse la iglesia frente a eso? Por eso no quería robarle mucho tiempo, quiero hacerlo breve. Y le voy a leer un texto de 2 de Tesalonicenses que está en el capítulo 3. Después esto quizá pueda quedar filmado y lo podamos hacer llegar a todos. Así que si no me siguen el ritmo, no se preocupen y ocúpense más de escucharlo. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, hay varios textos, ¿verdad? O hay subtítulos como que la palabra de Dios sea glorificada. Otro dice el deber de trabajar. Pero yo quiero hacer énfasis en algo que dice el verso 6. Esto está escrito directamente a la iglesia del Señor. Yo quiero que escuchen lo que dice para después explicarles un poco. Miren lo que dice el verso 6. Pero les ordenamos, es una orden de los apóstoles,
Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Estas son palabras de los apóstoles a la iglesia de Tesalónica. O sea, es una orden de ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en representación de Jesucristo, la voz de Dios hablando a la iglesia diciendo: se tienen que apartar de todo hermano que anda desordenadamente y no ande conforme a la Escritura. Entonces, luego, ¿qué van a hacer? Van a enfatizar un punto en particular y van a hablar sobre aquellos que coloquialmente nosotros les llamamos vagos, personas que no querían trabajar y vivían de los demás. Y entonces le dice: con esas personas ni te acerques, pero hace un énfasis que yo quiero tocar. Después ustedes van a poder ir al texto y meditarlo. Dice el verso 11: porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente. Ni siquiera tuvieron que asegurarse de esto, porque la intención de los apóstoles era erradicar de raíz si esto llegase a existir. No les interesaba si realmente habían algunos o no. Oímos esto y esto nos alcanza para poder traerles esto hoy. Esto es medio similar. Me alcanza oír un poco para saber que tengo que compartirles esto hoy. Pero dice el 11: porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Qué están diciendo los apóstoles? Bueno, estas personas que estaban viviéndole a las demás personas tenían tanto tiempo libre que lo invertían obviamente, carnalmente, satánicamente, diabólicamente, entrometiéndose en la vida de los demás, que quizás sí buscaban andar ordenadamente. Y eso es lo que sucede cuando una persona tiene mucho tiempo libre y no está invirtiéndolo correctamente. No sabe qué hacer, se pone a entrometerse en la vida ajena. Entonces, dice el 12, escuchen: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y escuchen cómo tiene que pararse la iglesia frente a esto. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta y tiene ganas de seguir andando desordenadamente fuera de la voluntad de Dios, a ese tienen que señalarlo. Tienen que señalarlo. Y no se junten con él para que se avergüence. Pero lo vamos a mirar con el aire de superioridad. No, el 15. Mas no lo tengan por enemigo, sino tienen que amonestarlo como a hermano. La intención de los apóstoles era corregir a los que andaban desordenadamente. A los que, puedo poner una cantidad de ejemplos. Por ejemplo, el que le quiero poner, porque les di el ejemplo al inicio, no están llegando más. ¿Por qué no están llegando más? Porque pecaron. Bien. ¿Están ofendidos con nosotros porque pecaron? Sí. Que se ofendan tranquilamente hasta que se avergüencen, porque como están en pecado, no tenemos ningún trato con ellos. Tienen que sentirse que los dejamos solos. ¡Qué horrible! Arreglate con la carta. Eso es lo que dice la carta. Los que pecan no tienen forma de argumentar el sentirse solos. Ahora, un hermano se va porque tiene que irse a otro lugar a vivir, porque se va de viaje, porque está enfermo y no puede llegar y siente la ausencia de la iglesia está pecando. Pero un hermano se va hablando mal de fulano, de mengano, robándole a uno, robándole a otro, sacando ventaja al otro, hiriendo a uno, hablando mal del que está delante exponiendo la palabra, hablando mal del otro líder de no sé qué, y todavía tiene la gracia de decir: estoy ofendido porque nadie viene a verme. Que se quede ofendido con ganas de ver, que lo vayan a ver, porque está pecando, y está en pecado, y tiene que arrepentirse de su pecado, tiene que entender que esa persona ha pecado, y tiene que apartarse del pecado, si no vuelve al mismo pecado. Para que lo entiendan un poco mejor, en 1 Corintios capítulo 5, dice el verso 11, todo esto es con intención de edificar al hermano pecador, ni siquiera es con intención de dejarlo de lado. El dejarlo de lado es la disciplina de Dios que coloca a través de la iglesia para que el hermano se arrepiente, puede arrepentirse. 5:11, también el apóstol Pablo escribiendo a Corintios por algunos hechos bastante desagradables que lo leerán en su momento, dice: más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano,
fuera fornicario, o sea, que vivía una vida sexual descontrolada, sin ningún tipo de orden delante de Dios, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún coman. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia, no? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Después dice, quiten pues a ese perverso de entre ustedes, porque había una persona pecando de una manera muy elevada. ¿Qué es lo que quiere enseñar estos textos? De que cualquier hermano que deje de venir nosotros, si lo cruzamos por la calle, crucemos para el otro lado y no lo miremos, si lo encontramos en el almacén, miremos para otro lado, si vemos que aparece, nos tratemos de ir por la otra punta, para nada. Seguimos tratándolos amablemente y con el amor de Dios como siempre, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros hicimos fue tomar distancia, no, ellos tomaron distancia porque ellos están en su pecado. Nosotros seguimos siendo la puerta, no, pero el instrumento de la puerta para que puedan volver a Cristo. Si yo a eso le sumo que me molesta su vida pecadora, entonces todavía estimo que soy mejor que la persona, por eso le corro la cara, por eso hago que no la veo, por algo trato de evitarla, estoy pecando tal cual o igual o más que la persona que se fue por un pecado similar. Entonces, cuando nosotros tenemos personas que están pecando y toman la decisión de distanciarse, que tomen la decisión que quieran, están en su pecado hasta que se arrepientan. Mientras tanto, la iglesia sigue siendo iglesia y sigue viviendo como iglesia. No va a cambiar. La iglesia sigue mostrándose como tal, sigue funcionando como tal, sigue amando como tal. Y cuando la persona se arrepiente, la abrazamos como siempre, la encontramos y la saludamos como siempre. No le cambiamos el trato, no le cambiamos el saludo. Sí le cambiamos la confianza, porque ha roto la confianza la persona que peca. Y la persona tiene que hacer frutos dignos de arrepentimiento, demostrando que ha cambiado su actitud. Si no cambió su actitud, si no cambió, no da fruto del Espíritu Santo en su vida, la persona sigue en su pecado. Ahora, como digo, y como me compartían de testimonio, dejar de tener trato con una persona porque tomó distancia, porque tuvo que moverse hacia otro lugar de manera legítima, sin ningún pecado, arrastrando ningún tipo de problemas ni nada, y dejar de hablar o dejar de tratar, o etcétera, etcétera, eso es pecado. Otra de las cosas que tenemos que entender, ninguna iglesia es perfecta porque está compuesta de hombres pecadores, ¿verdad? Hasta que no lleguemos a ser glorificados y el Señor venga por nosotros nos componemos de personas pecadoras redimidas por la sangre de Cristo, sea con fallas, entonces con fallas incluso para interpretar textos. Gracias a Dios por el Espíritu Santo y los dones que reparte para que nosotros podamos ir a la Escritura y verlos con mayor claridad. Pero eso no nos hace que nosotros seamos la iglesia sana. Entonces todos los que van a otro lugar, que comparten otra visión o creen en diferentes dones o creen en diferentes formas en las que Dios va a llegar por su iglesia o creen en diferentes formas de pararse como congregación o de ministrar congregación, no califican para nosotros y son inferiores. Eso es un pecado tremendo. Nosotros vamos a defender nuestras posiciones, pero no con una muralla que nos impida tratar y amar a los demás, pero con buenos muros que nos permiten protegernos a nosotros. Quería compartirles esos dos textos para que queden claros, después va a quedar para los que no han podido llegar. Y es muy importante eso, entiendan, y cuando ustedes se encuentren con hermanos que lamentablemente no estén congregándose en sus iglesias y te digan, porque en mi iglesia me lastimaron, no me hablaron más, no me escribieron más, ¿por qué te fuiste? Nada, me enojé con el pastor o con los pastores, o querés ponerle con un hermano, o tuve un problema con fulano o con mengano porque aquel no sé qué, entonces te fuiste en pecado. Sí, bueno, me fui enojado, sí, ofendí a mis hermanos, me fui. Bueno, y no estás ofendido porque te hablan más, está perfecto, seguí ofendido hasta que te arrepientas. Porque eso lo enseña la Biblia. Ellos están haciendo lo que la Biblia enseña. Entonces todos los que están sentados acá también, que en algún momento no estuvieron acá, en este lugar o en alguna otra congregación que hayan pertenecido, no importa cuál, y hayan pasado una situación similar, entiéndanse que fue porque estaban en pecado. Y no tienen argumento válido para justificar y reclamar atención. Les voy a poner dos ejemplos y no voy a entrar en los textos porque vamos a ir muy largo. Uno, el hijo pródigo. Hijo que despilfarra todos sus bienes. Eso es pródigo, que despilfarra, que entrega, que se da, ¿no? Que da todo, que no mide nada. El hijo pródigo era hijo.
Y no salió el padre, ni el hermano, ni fulano, ni mengano a ir a buscarlo y a decirle, por favor, deja de comer, no deja de desear la comida de los cerdos, vení con nosotros. Nadie. Se dio cuenta que pecó, se arrepintió y volvió solo, porque Dios le dio el entendimiento. Ahora, cuando deja las 99 y va a buscar a la perdida, ¿a quién va a buscar? ¿Al hijo? A la perdida. Y a la perdida hay que ir a buscarla. Pero la oveja descarriada, pecadora, tiene que volver arrepentida. Pero no nos da derecho de mirarla por arriba como si nosotros fuésemos mejores que ellos. Porque mañana quizás te toque estar ahí. Y vas a estar reclamando una atención que no mereces por tu pecado. Y esa es la disciplina que Dios usa a través de la iglesia. Vos decís, pero me deja de lado la iglesia que dice que hay amor y no hay amor. Sí, te están amando no como vos querés. Te están amando. Hermanos, esto solo quería compartirles, no quería robar más tiempo de la reunión, pero me parecía interesante por los testimonios que he escuchado. Hace tiempo que hay que compartirlo esto a modo de prédica, pero me parece que esta manera resumida, esta enseñanza sirve para poder entender y cómo cada uno se ha parado delante del Señor y cómo uno se para delante de aquel que está pecando de repente y no está entre nosotros o no está dentro de su congregación hoy. Tenemos que seguir amando, pero tenemos que saber ponerle una distancia para que la persona sepa que está pecado y tiene que arrepentirse, ¿verdad? Ahora algunos pueden argumentar, pero en la iglesia a veces hay gente que anda desordenada y no le cambian el trato y incluso pueden estar sirviendo, ¿no? Pues no va a faltar el corazón pecador que va a querer justificar su pecado con un pecado ajeno. Y el problema no está ahí, en la intención del corazón del que expone la falta ajena. Porque no conoce la intención del corazón del otro que anda desordenadamente, pero no tengo idea de su vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con la vara que juzgamos. ¿Sí? Eso nada más, hermanos. Vamos a orar.